Esta pregunta fue examen de admisión a uni, ¿eh? Y si lo han copiado bien, entonces es una pregunta recontra sencilla. Ya sabes que en el examen de admisión a uni las preguntas son muy, muy simples, de acuerdo en su mayoría de veces, porque son preguntas obviamente predestinadas a tratar de evaluar a chicos que terminan pues secundaria, ¿no? ¿Ya? Obviamente tampoco no son preguntas así, digamos, regalados, ¿no? Pero hay que saber pues las cosas básicas y vas a ver que todo te va a ir bien. Dice X y Y están en metros, T en segundos, o sea, todo está en el sistema internacional. Y me dicen determine la rapidez máxima en centímetros por segundo que puede tener un punto cualquiera de la cuerda. Con una cuerda, de acuerdo, pasa esta onda que está acá, los puntos de la cuerda no se mueven junto con la onda, o se moverán junto con la onda. ¿Tú crees que estos puntos, por ejemplo, viajarán a la derecha o a la izquierda? No, no es cierto, los puntos que están acá van hacia arriba y hacia abajo, y ellos están oscilando alrededor de sus posiciones de equilibrio donde originalmente se encontraban. Bueno, esta oscilación que ellos desarrollan en el caso de las ondas armónicas es una oscilación del tipo armónica, es decir, ellos realizan un movimiento armónico simple. Oye, y si hacen un armónico simple, significa que su velocidad no es constante. Cuando llegan a las partes, digamos, extremas, es decir, las partes más altas o más bajas, ahí su velocidad es nula. ¿Y dónde su velocidad es máxima? ¿Se acuerdan? Oye, ¿dónde su velocidad es máxima? Cuando ella pasa por dónde, ¿eh? Por la posición de dónde? De aquí, de equilibrio. ¿Ya? Posición de Oye, equilibrio. tienes que hablarme por acá, si no, sabes, ¿eh? Está bien, posición de equilibrio. Y esta partícula tiene una velocidad máxima, ¿no? En el armónico simple. Ya en la clase pasada también lo habíamos comentado. ¿Cómo se calcula esa velocidad máxima? ¿Te acuerdas? Se calcula multiplicando, vamos, ¿cómo se calcula la velocidad máxima en un armónico simple? W por A. Por amplitud, claro, omega por A, ¿no? Claro, W, omega, ¿no? La cosa es que es la velocidad angular multiplicada por la amplitud. ¿Quién es la velocidad angular? Es el omega que aparece aquí. El que acompaña al T, Pedro, ese de ahí, el 0,5. ¿Y quién es el A? La amplitud de la oscilación. En este caso, 0,02. Y ya está, eso sería todo. ¿Que esto de qué estoy? Exacto, o sea, significa que vale 0,01, ¿no? Porque esto es un medio, la mitad de esto es para quedar 0,01. Y esto va a estar en metros, ¿de acuerdo? Metros por segundo, claro está, ¿no? Porque todas las unidades han sido de unidades del sistema internacional. 0,01 metro por segundo es equivalente a 1 centímetro por segundo. Y sabes, ahí tenemos la respuesta a esta pregunta. Bien sencilla, no se hagan bolas, ¿ah? No se hagan bolas. Clave A, clave A. A ver, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Oye, me parece que va a ser un frío, pero terrible, ¿no? Dice, la frecuencia fundamental de una cuerda de violín de longitud L es de 500 Hz. ¿A qué distancia de uno de sus extremos se deberá presionar la cuerda de manera que la nueva frecuencia fundamental ya no sea de 500, sino que sea de 600 Hz? Cuando una cuerda oscila entre dos puntos fijos, no hablemos en este caso del violín, a veces también te ponen una guitarra, por si acaso, no hablemos de ello, simplemente una cuerda entre esos dos puntos fijos, hay varias maneras de oscilar. Una manera de oscilar, por ejemplo, es esta, ¿no? ¿Sí? Cuando oscila así, se dice que oscila en su primer armónico y su frecuencia fundamental para este caso, su frecuencia, para este caso, se calcula de este modo. 1 sobre 2L raíz de T partido por mu. ¿De dónde resulta esto? Es bien fácil deducirlo. Se deduce simplemente de igualar velocidad de la onda igual a lambda multiplicado por frecuencia. Nada más, eso es todo. El lambda resulta de relacionar el tamaño de la cuerda con la longitud de onda, obviamente, ¿no? Una longitud de onda, no te olvides, ¿eh? Es algo así, mira. Esto es una longitud de onda. Todo esto es una longitud de onda. Aquí no hay una longitud de onda. Hay media longitud de onda. Entonces el L sería lambda medios. Y de aquí resultará que lambda vale 2L. O sea, en vez de lambda vas a colocar 2L. ¿Te das cuenta? Y la velocidad, Pedro, oye, todos sabemos la velocidad en una cuerda tensa, ¿no? La velocidad de la onda es raíz de T entre U. Y de ahí resulta la frecuencia. ¿Viste? 1 entre 2L, raíz de T entre U. Esta sería la expresión. Esta entonces es la frecuencia para el primer armónico, y a estas frecuencias del primer armónico se le llama frecuencia fundamental. Y es fundamental porque si tú quisieras que él oscile ya no con una pancita, si no quisieras que oscile así, mira, quisieras que oscile de repente con dos pancitas, entonces, compadre, la frecuencia ya no puede ser la misma, si no es el doble de la frecuencia fundamental. Y si quisiera que él oscile no con dos pancitas, sino con tres pancitas, así,
la frecuencia en este caso ya no sería el doble, sino sería el triple de la frecuencia fundamental. O sea, siempre es un múltiplo de la frecuencia fundamental, que es la frecuencia base, con la cual establecemos todas las demás frecuencias en los demás armónicos. De allí su nombre, fundamental, la frecuencia del primer armónico. Y a este modo de oscilar también le llaman modo fundamental a veces. Pero bueno, volvamos a la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental de una cuerda es la frecuencia con la cual oscila en su primer armónico. Y está relacionada, como verás, con la longitud de la cuerda, con la tensión de esta, con el mu. Es decir, con las características del sistema. Las características que tiene el sistema. La frecuencia fundamental, ¿de acuerdo? Es importante, vuelvo a repetirla, porque a partir de ella yo establezco las frecuencias para los demás armónicos. ¿De qué depende? Ya lo dije, L, T y U. Si tú quieres cambiar la frecuencia fundamental, tienes que cambiar alguno de los parámetros que están acá. Ya sea L, ya sea el T, ya sea el U, no sé. Pero la frecuencia fundamental se cambia solamente cambiando los parámetros que aparecen en esa relación. La pregunta dice lo siguiente. La frecuencia fundamental en una cuerda de violín de longitud L es 500 Hz. Yo no soy buen dibujante, ya lo habrás notado, ¿no es cierto? Pero eso no importa, ¿de acuerdo? Pero voy a intentar acá, ¿no? Voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Cómo es un violín, ah? Creo que es como una guitarrita, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Algo así, ¿no? Algo así es. Ya, sí, una cosa así. Y ahí voy a dibujar una sola cuerda del violín, que vaya acá hacia acá. Esta cuerda del violín, según el problema, tiene una longitud L, nada más dice L. Y esta L tiene una frecuencia fundamental de 500 Hz. No lo digo yo, lo dice el problema, 500 Hz. ¿Ok? Muy bien. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿A qué distancia de uno de los extremos, de este extremo, se deberá presionar la cuerda? De manera que la nueva frecuencia fundamental sea de 600 Hz. Voy a hacer un control C, control V acá. Bueno, no me va a salir tan bonito, pero algo es algo, como te digo, ahí está. ¿Ya? Más o menos, ¿no? Ahí está bien. Una cosa así, algo así, más o menos. Ya, así. Lo importante es la cuerda, ¿ok? Ahí está la cuerda. No te vayas a burlar, ¿eh? No te burles de mi pulso. Listo, ahí está, ¿ok? Bien, entonces yo lo que voy a hacer es presionar, ojo, presionar esta cuerda en algún punto. ¿Dónde, Pedro? No lo sé, por acá está mi dedo, mira. Ahí está, con mi dedo lo voy a presionar. Entonces, al presionarlo con mi dedo, la parte de la cuerda que va a oscilar es esta parte de acá. Ah, o sea, Pedro, ya no es L, ya no es L. Es una longitud menor. Ahora entiendo por qué la frecuencia es diferente. La frecuencia es distinta porque está cambiando el L. Dice que la nueva frecuencia es de 600 Hz, o que debe ser 600 Hz, ¿no? ¿Para qué? ¿No? O sea, perdón, ¿dónde debo presionar? ¿Para qué? Para que la frecuencia sea 600 Hz. Es lo que me están preguntando. ¿A qué distancia debo presionar? Uy, esto de casa facilito. ¿Sabes por qué? Porque lo demás permanece constante. El T no ha cambiado, el mu no ha cambiado, la cuerda sigue siendo la misma cuerda. Pero al principio, la que oscilaba era toda esta cuerda. Ahora solamente es este pedacito nada más. Como el F y el L están cambiando y lo demás es constante, entonces al toque te das cuenta que F por L tiene que ser constante. Si el L lo mandas por allá, te va a quedar que F por L es constante. Ah, ya. Entonces, como lo demás no cambia, F por L tiene que ser constante. O sea, me refiero a la frecuencia por la longitud, ¿no? Esta frecuencia 500. ¿Por cuánto? Por L. Y la otra frecuencia 600. ¿Por cuánto? Por L menos X. Y ya está. Se va. 5L igual a 6L menos 6X. Pasa para acá. 6X pasa para allá, un L partido por 6. Y ya tenemos ahí el X. ¿De acuerdo? Entonces debo poner mi dedo a una distancia de L sexto. De ese modo, la parte que me queda sería 5L sextos y la nueva frecuencia sería 600 Hz. O sea, mientras más pequeña sea la cuerda y manteniendo claro el resto de parámetros constantes, la frecuencia va a crecer, se va a hacer cada vez mayor. Y los que tocan guitarra saben eso. Por eso que cuando tienen una guitarra y la van presionando cada vez trastes más abajo, el sonido se vuelve más agudo. O sea, significa que va a tener mayor frecuencia. ¿Ya? Cuando un sonido es agudo, tiene más frecuencia. ¿Listo? Muy bien. Pregunta número 3. A ver, pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3?
Dice, en la tribuna de un estadio de fútbol, 1000 aficionados gritan gol simultáneamente, percibiéndose a una distancia media de todos ellos un nivel de intensidad de 90 decibeles. Imagínate, ¿no? Todos están en la tribuna, cabeza, están en la tribuna, imagínate, y más o menos a una distancia media, digamos que yo estoy ahí, todos están a la misma distancia, yo estoy acá parado, en medio de la cancha, yo acabo de hacer el gol, estas son mis orejas, y noto que ahí llega 90 decibeles, de un nivel de intensidad, 90 decibeles, ya está. Los 1000 aficionados gritando, 90 decibeles. La pregunta es, ¿qué nivel de intensidad en decibel genera un único aficionado a esa misma distancia? Pedro, fácil, si son 1000 y son 90, ahora que es 1, sería 90 entre 1000. ¿Tú crees que eso sería correcto? Habla, ¿qué dices? O sea, si son 1000 aficionados y generan 90, o sea, ahora que son un solo 1, ¿tú crees que el nivel de intensidad será la 1000ava parte de esto? ¿Sí? Hey, ¿qué dices? No, pues, no, porque los decibeles se sacan con una escala logarítmica y ahí no puedes hacer proporciones tan fácil. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Calmarte. Le dices, ¿sabes qué? Voy a suponer que él tiene P de potencia. Como son 1000 aficionados, toda esa masa de personas que me están gritando gol hacen un 1000 P de potencia. La potencia, sí, esa sí la puedo trabajar de modo proporcional. Mayor cantidad de gente, ¿no? Y en la misma proporción, la potencia. Si es que todos ellos, claro, tienen aproximadamente la misma potencia. Y es lo que dice, pues, considere a todos los aficionados con potencia sonora idéntica y concentrados en un punto. Claro, lo que hemos quedado, ¿no? Como que todos estuvieran en un mismo lugar. Ya está, de ahí es operar, ¿no? ¿Cómo se calcula el nivel de intensidad? Bueno, el nivel de intensidad, a ver, ¿dónde pongo la bolita? Acá, ¿ya? El nivel de intensidad es 10 logaritmo de I entre I sub 0. No te olvides que I tiene que ver con la potencia, es la potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado, es lo que va aquí adentro. Pero si la distancia no ha cambiado, si es la misma distancia, entonces la intensidad es directa con la potencia. Es decir, aquí, este 90, primero este 90 decibel, aquí con el primero, este beta, que es lo que yo intento encontrar, será 10 logaritmo del I entre el I sub 0, ¿no? I entre el I sub 0. Pero este 90 decibel será 10 logaritmo, ya no será del mismo I. Como acá son 1000 personas, será 1000I entre I sub 0. Claro, si son 1000 personas, 1000 de potencia será 1000I. O sea, será 1000 veces este I que está acá. Y son dos ecuaciones que cualquier alumno que ya esté en un repaso uni, obviamente prestarles una papayita, ¿no? Es huevito, como dice mi amigo Marco Picchi, ¿no? Es bien fácil, recontra sencillo. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, ya depende de ti, ¿no? ¿Yo qué haría? Yo haría lo siguiente, por ejemplo. Yo diría así, a ver, aguanta, esto vale 90 decibeles, ya, acá. Acuérdate que esto está en decibeles, ¿ah? Lo de acá está en decibeles, no te olvides, ¿ah? De decibel. Por si acaso, ¿ah? Salen decibeles, ya. Este 1000, que está multiplicando toda esta expresión, lo voy a separar. O sea, lo voy a colocar como si fuera 1000 por todo esto, ¿no? Y tú sabes que en un logaritmo, si tengo un producto, eso se puede separar como que A. ¿Cómo que se separa? ¿Como una suma o como una resta? Vamos, dime. Una resta. Oye, una resta. En un producto, si multiplicas algo con algo, o sea, logaritmo. En producto suma. Producto Por B. Suma. ¿Ah? Ahí suma. Ya, suma, ¿no? Claro, es que yo tengo el 1000 y tengo esta expresión que se repite. Me conviene jugarlo 1000 por eso, ¿no? Ahí entonces tendría 10 logaritmo del 1000 más 10 logaritmo de I entre I sub 0. No sé si la estás viendo. Espero que sí. Sí, se escucha. Tres. ¿No? 3. 3, pues. 3 por 10, 30. Oye, no me asusten, ¿ah? No me asusten. Todo lo de acá sería 30.
30 decibeles. Ya tengo lo que me están pidiendo. Porque esto es lo que estoy tratando de encontrar, este beta que está acá. Este es beta, justamente. Este de que es beta, lo que yo estoy buscando. No, vamos a llamarle beta sub X, ¿no? De lo que, no, que es desconocido. Beta sub X es esto. Y ya tengo el beta sub X. ¿Cuánto valdría el beta sub X, ah? A ver, al toque nomás. Chicos, ¿cuánto valdría el beta sub X? 60. 60 decibeles. Un solo aficionado tiene un nivel, o me produce, perdón, un nivel de intensidad de 60 decibeles. Un solo aficionado. Y con 1000 serían 90 decibeles. No vayan a pensar que la relación es directa, vuelvo a insistir. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ok? Pregunta 4, ¿ya? Mira, un cuerpo tiene un peso W Newton en el aire. P Newton sumergido en agua. ¿Por qué pesaría diferente, ah? ¿Por qué un cuerpo en el aire me registra un peso W? ¿Por qué me registraría un peso diferente en agua? ¿Por quién, ah? ¿Te acuerdas? El empuje. ¿Fuerza de empuje? Por el empuje. El empuje. Claro, y es obvio, porque tú eres hábil y no necesitas, y según el contexto lo puedes deducir, que se refieren al peso aparente, pues, ¿no? No al peso real, hay un peso real definitivamente, ¿no? Que no va a cambiar en ninguna situación. Lo que está cambiando es el peso aparente, nada más, ¿no? Lo que registra la balanza. Entonces, si en el aire él registra W, o sea, él ejerce W, si registra W, es porque realmente el cuánto pesa. Él pesa W. ¿Entendido o no? Eso es lo que él pesa, W en el aire. Este es en el aire, ¿eh? Pero dice que en agua, él ya no registra, dice, escúchame, W, registra P. P es lo que registra en la balanza. Y cuando está en alcohol, ¿ah? Así como tu pata deprimido, igualito, así cuando tenga alcohol, dice que él registra Q Newton en alcohol. Alcohol, Q Newton. Ya está. Oye, escucha, yo te hago una pregunta. ¿P será mayor o menor que W? ¿Qué dices tú? Habla. O sea, ¿aquí en el agua registraré un peso más grande que en el aire o menor? Menor. Menor, claro que sí. Oye, ¿y esa diferencia cómo se llama? Lo dijimos en el seminario primero, en el seminario general que hicimos. Peso real menos peso aparente empuje del líquido. Exacto. O sea, aquí sería W menos P nos representaría el empuje del agua. Eso nos representaría el empuje del agua. Claro que sí, nos representaría el empuje del agua. Esto entonces sería lo siguiente, sería la densidad del agua por el volumen sumergido y por la gravedad. Ese es el empuje del agua. Lo mismo aquí. A ver, ¿quién me plantea la ecuación? W menos Q, muy bien. Es igual a Será la la densidad del alcohol, ¿verdad? Por volumen. Exacto, muy bien, carnal. Del alcohol por el volumen y por la gravedad. Excelente. ¿Y por qué estás haciendo esto? Porque yo he visto las claves. Tengo que chequear las claves siempre para ver, ¿no? De qué manera ellos quieren que llegue la respuesta. Estoy viendo ahí que todo WQ ya más o menos me da una idea, ¿no? Quieren relacionarlo con el empuje. ¿Y qué voy a hacer, adivina? Lo voy a dividir. Pero nada, lo voy a dividir. Cosa que de ese modo voy a tener W menos P partido por W menos Q igual a la densidad del agua partido por la densidad del alcohol. Alcohol. Estos se van porque se trata del mismo cuerpo. Y lo que me piden es la densidad del alcohol. Densidad del alcohol pasa para allá. Y será igual W menos Q entre W menos P. Todo esto por la densidad del agua. Que en el problema ellos la han llamado Rho, nada más la han llamado ahí. Rho simplemente. Y ahí tenemos la relación para calcular la densidad del alcohol. ¿Vale? Bien, vayamos con la pregunta 5. A ver, pregunta 5. Y me imagino que estará solamente ya corroborando tu respuesta, ¿no? Porque esta práctica ya la han tenido con tiempo ya.
Un cascarón esférico homogéneo flota completamente sumergido en el agua. El diámetro interno es 0,9 veces el diámetro externo. ¿Cuál es aproximadamente la densidad del material del cascarón? Ojo, tenemos un cascarón que tiene un diámetro interno y un diámetro externo, dice. Supongamos que este sea el cascarón. Ya está. ¿Sí? Es un cascarón. O sea, el material del cascarón solamente tiene esta parte. Todo lo demás, compadre, es vacío. Acá dentro es vacío. ¿Ya? Esto está completamente sumergido en un líquido. Creo que es agua, ¿no? ¿Sí? ¿Es agua? A ver qué dice. Sí, completamente sumergido en agua. Esto es agua. Pero flota. O sea, quiere decir que estando sumergido completamente, está ahí, ¿no? Flotando dentro. O sea, no flota con algo arriba, ¿no? Por encima de la superficie líquida. Todo está por debajo. Está completamente sumergido, pero flotando. O sea, quiere decir que el peso y el empuje son exactamente iguales en esa circunstancia. ¿Cuál es aproximadamente la densidad del material? Una pregunta facilita. A la UNI le encanta hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando compensa el peso con el empuje, esas cosas. Y dibujamos. Hacia abajo tenemos el peso, hacia arriba tenemos el empuje, y lo único que tenemos que hacer es igualar, porque está flotando, es el problema. Pedro, entonces mg es igual al empuje. ¿Cómo se calcula la masa? Y eso lo dijimos en el primer seminario también. La masa es densidad por el volumen. Densidad del material del que está hecho el cascarón. Densidad del material del que está hecho el cascarón. Por el volumen, pero el volumen donde está contenida esta masa. No vayas a pensar que es todo el volumen, no. Es el volumen donde está contenida la masa, o sea, el volumen de solamente la cáscara nomás. Pero ¿y cómo se saca el volumen de la cáscara? El volumen de la esferota menos el volumen de la esferita. Ahora, tienes que saber cómo se calcula el volumen. A ver, ¿puedes decirme cómo se calcula el volumen de la esferota? ¿O de una esfera en general, cómo se calcula el volumen de una esfera? 4 tercios de pi por radio cubo. Ah, exacto. Pero mira, ten cuidado. Su radio para él son distintos. Dice que él es 0,9 veces este radio. Entonces le pongo 9R y 10R. ¿Te parece? Le puedes colocar R y 0,9 también. Normal, no hay ningún problema. Pero acá prefiero colocarle ese 9. 4 tercios de pi por R al cubo. Menos. Este es el volumen grandote, ¿eh? El volumen es más pequeño. 4 tercios de pi. Sí, yo sé que podría haberlo factorizado, pero lo dejamos ahí. Por 9R elevado al cubo. Todo esto es la masa del cascarón. Densidad del cascarón por el volumen del cascarón. El volumen que está acá nomás pintadito, ¿eh? Pintadito de blanco. Esto es vacío, pues, ¿no? Todo esto es vacío. Por la gravedad. Por la gravedad. Y esto igual, y lo voy a copiar acá para no irme más allá, al empuje. ¿Cómo se calcula el empuje? Densidad de líquido, que es el agua, multiplicado por el volumen sumergido. Y el volumen sumergido es equivalente al volumen del agua desalojado, la cantidad de líquido que tú has desalojado, desplazado hacia un lado. La cantidad de volumen que él está, el espacio que está violando, ¿no? Porque él está ahí y no deberías encontrarse ahí, debería estar agua. Entonces el volumen debería ser el volumen de la esfera grande. Volumen sumergido, volumen de líquido desalojado es 4 tercios de pi por 10R al cubo. ¿Se entiende por qué es este volumen o no? Sí, profe. Porque el volumen de agua es el volumen total que sacas, ¿no? El volumen de agua que se ha desalojado. Y esto multiplicado a su vez por la gravedad. Y ya está. Recuerda que esto está aquí, ¿eh? Entonces ahora podemos eliminarlo. La gravedad con la gravedad. Pero está allá la gravedad. Podemos eliminar el 4 tercios. Se va el 4 tercios de pi. Y de ahí ya está facilito, ya. Solamente es operar. ¿Cuánto es 10 al cubo? 10 al cubo es 1000. 9 al cubo. ¿Cuánto es 9 al cubo? Porque las R's también se van a eliminar. 9 al cubo sería 729. 729. 1000 menos 729, carnal. Por favor, al toque, tu calculadora. 271. Densidad del cascarón va a quedar multiplicado por 271. Y en el otro lado voy a tener la densidad del agua multiplicada por 1000.
porque ahí tengo 10R al cubo. Entonces ya de aquí solamente será despejar la densidad del cascarón. Será 1000 entre 271. Ojo, por la densidad del agua. Aquí sí hay que tener cuidado, porque si te piden en gramos por centímetro cúbico, colocarás 1 gramo por centímetro cúbico. Si te piden en kilogramos por metro cúbico, colocarás 1000, ¿no? Porque la densidad del agua es 1000. ¿En qué te piden? En gramos por centímetro. Ahí debe ser cúbico, obviamente, ¿no? Ha habido un error de digitación. La digitadora de repente ya al final se ha confundido. Bueno, en realidad yo lo he digitado, ¿no? Pero, según te veo, estamos en sueño ya. Bien, ¿cuánto va la densidad del agua? Si te piden en gramos por centímetro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico. Corrige ahí ya, debe ser gramo por centímetro cúbico. Ahora sí, opérenlo, por favor, chicos. Yo te ayudo a la parte de arriba, 1000 por 1 es 1000. Ahora muestren lo de abajo. ¿Cuánto sale? 3.7. 3,7. Genial. 3,7 gramos por centímetro cúbico. Oye, Pedro, pero él no es más denso acaso que el agua. ¿Por qué no se hunde si es más denso? Es más denso la parte del material. Pero en su conjunto, no, porque no todo está relleno, no hay una parte vacía. Eso le permite flotar, pues, ¿ya? Su densidad del material del que está hecho es mayor que la densidad del líquido, pero la densidad media de él no. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de densidad media? También hay un video de eso en el YouTube, ¿ah? ¿De acuerdo? Ya sabes, puedes revisarlo ahí, ¿ya? Revísalo en el YouTube. Ahí hay un video acerca de la diferencia entre densidad del material y la densidad media. Y si no está, hoy día lo libero, ¿ya? Los chicos, bueno, los chicos que están en zona VIP, ellos lo tienen, ¿no? A ver, la 6. ¿Qué dice la 6? Dice, un depósito lleno de agua tiene una profundidad de 0,8 metros. Si desde el fondo se libera un corcho de 0,5 gramos por centímetro cúbico de densidad, o sea, con una densidad mitad que la del agua, el agua tiene 1, este asciende, claro, obviamente asciende, y emerge impulsado por el empuje. ¿Qué altura máxima alcanzará el corcho sobre el nivel del agua en metros? Este tipo de preguntas ha venido hasta en 3 ocasiones, sí, 3, 4 ocasiones ha venido en uno. Mira, es bien interesante, ¿eh? Y es bien sencillo de resolver, no es muy difícil. En la CPRUNI también lo he visto, con diferentes líquidos incluso, mira, con más de un líquido. Pero la idea básicamente es la misma. A ver, tenemos un líquido, ¿ya? Y ¿sabes qué? Este líquido lo vamos a, bueno, está en un depósito, es agua, por cierto, la profundidad es 0,8, y en el interior, aquí en el interior, se va a soltar un corcho, ahí va a estar el corcho, se va a soltar el corcho va a subir impulsado por el empuje, ¿no? Así, va a subir así, y obviamente va a seguir, uy, más o menos, acá va a salir impulsado, y va a continuar su avance y va a llegar hasta por acá, ¿no? A una cierta altura. Va a llegar hasta una cierta altura. Me piden a mí determinar, escucha, me dicen determinar qué altura máxima alcanzará el corcho sobre el nivel del agua. O sea, nos piden calcular este H que está acá. Pero la altura será máxima hasta el punto en el cual ya no pueda subir, ya. Y eso se da cuando la velocidad del valga cero. Pedro, y acá su velocidad también vale cero. Y yo alguna vez te dije, cuando yo veo velocidad cero y luego velocidad cero, ¿en qué piensas? Hey, ¿en qué piensas? Energía. En energía, en trabajo neto, ¿te acuerdas o no? Claro que sí, ¿te das cuenta? Entonces tú agarras y dices, mira, acá me conviene lo de trabajo neto. Pero trabajo neto. Pero el trabajo neto es energía cinética final menos inicial, claro. Pero ¿y si la final vale cero? ¿Y si la inicial vale cero? Por eso, pues, cero. Que, o sea, no hay trabajo. No. El trabajo neto es cero. O sea, la suma de los trabajos es nulo. Y si te das cuenta, te vas a... Mira, te percatarás de que acá actúan dos fuerzas. Hacia abajo está el peso. Y hacia arriba está el empuje del líquido. El peso del cuerpo, El peso del cuerpo. El peso de cualquier cuerpo se calcula siempre multiplicando la densidad por el volumen y por la gravedad. Acá ya lo hicimos de arriba. Densidad por volumen y por gravedad. Así se calcula el peso de un cuerpo. También lo hicimos en la primera clase. Todo está relacionado, ¿eh? No creas que están así aleatoriamente las preguntas. No. ¿Ya? Mira.
Densidad por volumen es masa, por la gravedad te da peso. Esta expresión es para calcular peso de un cuerpo. ¿Quieres el peso de Pedro? ¿Te acuerdas esa frase que les dije en aquella ocasión? Densidad de Pedro, volumen de Pedro por la gravedad. ¿Quieres el peso de un borrador? Densidad del borrador, volumen del borrador por la gravedad. Siempre es así. Entonces, si tú vas a dibujar acá el peso o vas a escribir el peso, puedes escribirlo de esa manera. Densidad del corcho, porque es corcho, volumen que está ocupando el corcho, es el volumen del corcho, propiamente dicho, y por la gravedad. ¿Y Pedro y él quién es? Es el empuje. Y el empuje tiene la misma forma, mira, densidad, volumen por gravedad. ¿Tiene la misma forma, Pedro? Sí, pero es densidad de líquido, ya no la del cuerpo. El volumen está bien, es el volumen sumergido y es por la gravedad. Entonces Pedro es un peso. Claro, es numéricamente igual al peso del líquido que se desaloja. Por eso en los libros aparece así, ¿no? Claro, ¿no? Porque densidad por volumen sería como que la masa, claro, masa por gravedad. Ah, ya, pero no sé el volumen, Pedro, tampoco sé la gravedad. No, es que eso no es lo que quiero que tú llegues. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. El volumen es lo mismo, la gravedad es lo mismo. Lo que es diferente son las densidades. La densidad del líquido vale 1, ¿no ves que es agua? Y la densidad del cuerpo vale 0,5. Quiere decir que esta fuerza es del doble valor que la fuerza que está acá. Como que doble. ¿No ves que es el doble de densidad? Claro, ¿no? Claro, este empuje tiene el doble valor que él. Y esta fuerza hace un trabajo desde acá hasta acá. Porque de ella no hay empuje ya. En cambio, esta fuerza hace un trabajo desde acá hasta acá. Solo que el trabajo de una es positiva, porque está a favor del movimiento, y el trabajo de la otra es negativa. Y si el trabajo neto debe ser 0, entonces el trabajo del pos y del mega deben cancelarse, o sea, en valores deben ser iguales. Si él, con el doble de valor de fuerza, recorre 0,8 y genera un trabajo, ¿cuánto debe recorrer el punto de aplicación de esta fuerza hasta que se genere un trabajo igual? Si es la mitad del valor de la otra. ¿No tendría que ser el doble de distancia? Entonces de acá hacia acá debería haber el doble de distancia que de acá hacia acá. Esto vale 0,8 y ya salió. Pero si no lo entendiste, no importa, mira, lo ponemos con valorcitos, ¿ya? Con valorcito lo ponemos, mira. Decimos, ¿sabes qué, compadre? Tú te voy a llamar 0,5 y él es 1, no te olvides, BG, 0,5 y él es 1. Le llamo a él Fito, de fuerza F, ya le llamo 2 Fito. Y ya está. Trabajo neto, trabajo de 12 Fito. 12 Fito por 0,8. Pedro, positivo, claro que sí, positivo. 12 Fito por 0,8. Y el trabajo del otro sería Fito, que está para abajo, pero por 0,8 más H. Y de este trabajo sí es negativo, porque él está en contra. Pero, ¿por qué él solamente por 0,8? Lo que pasa es que él solamente actúa durante esta parte, mientras está en el líquido. En cambio, el peso está actuando durante todo momento, incluso cuando sale del líquido, el peso nunca deja de actuar. Y esto vale 0. Y de ahí está facilito, que ¿no? Le sacamos F, F ABA. Me quedaría acá más 1,6, pasa al otro lado 0,8 más H, H tiene que ser 0,8. Entonces, la altura a la cual tiene que llegar de la superficie libre hacia arriba también vale 0,8 metros. Igual que la profundidad que tenía en este caso. ¿Ya? No sé, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Tienen algunas preguntas que hacer de repente con respecto a esto? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¡Ey! De una vez. Todo bien, profe. ¿Seguro? Todo bien, profe. Todo Ya, bien. listo. Bacán, entonces. Pregunta 7, ¿ya? Mira, nos dice lo siguiente. Dos masas de plomo idénticas, ¿ya? De calor específico 0,03 calorías por gramo grado Celsius, que están sujetas por hilos de 2 metros de longitud cada uno. Se les deja caer de reposo a partir de la posición horizontal A. Las dos masas chocan en la posición B. Claro, si son del mismo tamaño y están así, es evidente, ¿sí o no?, que van a tener que chocar ahí en esa posición. Claro que sí.
Pero dice que chocan de manera completamente inelástica. O sea, es decir, cuando chocan, van a estar juntos. Pero si ambos han llegado desde la misma altura, es evidente que van a llegar abajo con la misma rapidez. Entonces la cantidad de movimiento de uno que tenga para allá y la cantidad de movimiento de otro que tenga para acá van a ser idénticas. ¡Uf! Y ahí nomás va a quedarse. Ya no va a haber movimiento ni para acá ni para allá. A no ser que una de ellas hubiese tenido más masa. Si hubiera tenido más masa, tendría más cantidad de movimiento, sería más difícil de tenerla y el sistema se hubiera elevado un poco todavía. Pero acá no, porque las masas de plomo son idénticas. ¿Ya? Entonces realizan un choque completamente plástico y después de ese choque quedan ambas en reposo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dibujar por acá las trayectorias que siguen más o menos estas masitas de plomo. Sería así. Acá tendríamos un bloquecito. Acá tendríamos otro bloquecito. Las dos chocan acá y se quedan quietas. Listo, ya está. ¿Qué hice? Considerando que toda la energía en el choque se ha transformado en calor. ¿De qué energía está hablando Pedro? De la energía cinética antes del choque, que es igual a la energía potencial que tenían al principio, porque salió de la energía potencial. Ellos tenían energía potencial, se transformó en cinética, y esa cinética se transformó luego en calor. Es así, transformación tras transformación, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo se transforma. Como diría Jorge Drexler, ¿no? Todo se transforma. ¿Cuál es la temperatura de las masas en grados Celsius después del choque? O sea, nos piden calcular cuánto se eleva la temperatura de ese sistema. ¿De acuerdo? La temperatura inicial de cada una de las masas es 20 grados Celsius. Nos piden la temperatura de las masas después del choque, ¿no? Ya está. Ya está. ¿Qué hay que hacer? Simple. Solamente diremos, ¿sabes qué? El calor absorbido por estas masas salió de la energía que tenía el sistema al inicio. Que ya lo comenté, que instantes antes del choque fue cinética, pero que a su vez vino de la energía potencial. Entonces diremos energía potencial gravitatoria que había al inicio. ¿Cómo se calcula el calor absorbido? En este caso, como el calor va a dar lugar a una variación de temperatura, será calor específico masa delta de T. Pero ¿y cómo sabes que no hay cambio de fase? Por las claves. Claro, porque también podríamos sospechar que hay un cambio de fase. Claro que sí. ¿Ya? Pero nos piden la temperatura después del choque. O sea, la temperatura va a ser un poquito más de 20, está bien, nada más. La energía potencial gravitatoria. Masa por la gravedad y por la altura. La altura vendría a ser justamente la longitud de los hilos. Pedro, por acá estás cometiendo un error. Esta masa son de las dos masas, porque el calor lo absorbieron las dos, y esta masa también son de las dos masas. Aquí falta por 2 y por 2. Pero mira, se va a eliminar, ¿ya? No te hagas bolas. Ya, listo. Entonces, esta es la masa total, esta es la masa total. Tienes razón, pero se va. Y yo quiero el cambio de temperatura. Entonces sería G por H sobre calor específico. ¿Así nomás, Pedro? Claro, así nomás. Pero por 0,24, ¿qué estás hablando? Así nomás. Pero los valores, oye, cuando tú tengas problemas donde hay que mezclar trabajo, energía, con problemas de calorimetría, tienes que trabajar siempre en el sistema internacional. Nada más. Es lo único que te voy a pedir. Trabaja en el sistema internacional y todo te va a ir bien. La gravedad en el sistema internacional, metros por segundo cuadrado, ahí sabes, 9,81 metros por segundo cuadrado, ya, bacán. La altura, que es el L vale 2 metros, metros de bacán. Calor específico, 0,03 calorías. Ahí está la jugada. Hay que cambiar ese valor. Pero ¿cómo se cambia el calor específico? O ¿cómo se cambia, la unidad de calorías por grado Celsius a la unidad del sistema internacional? Es facilito, mira. En este caso vale 0,03 calorías por grado Celsius. Las bolas, mira. 0,03. Ya. Y aquí solamente es un factor de conversión. Los factores de conversión que te ofrezcan en el problema.
te dice, una caloría es 4,186 joules. Esta es una fracción, que sí, claro, es una fracción. Arriba va caloría, en vez de caloría, 4,186. Bueno, acá dice 4,18, ¿no? Entonces, en vez de caloría, colocarás 4,18 joules. Y así nomás. Un gramo en kilogramos es 10 a la menos 3 kilogramos. Porque el kilo es 1000, con él se va, quedaría gramo nuevamente. Y grado Celsius, si gustas lo dejas en grados Celsius, o si quieres le pones Kelvin, porque al final es una variación. Él se trabaja como una variación. Entonces, sea que sea en Celsius o en Kelvin, es lo mismo. No se te va a ocurrir sumarle 273, ¿eh? Ahí sí la cambias toda. Mucho cuidado. Mira, aquí entonces nos quedaría operar nada más esta parte que está acá. Mira, esto sube como 1000, quedaría 30. 30 por 4,18. Por favor, ayúdame aunque sea con la operación. Vamos a ver, ¿cuánto es 30 por 4,18? 125.4. ¿Cuánto? 125.4. 125.4. Gracias, carnal. 125,4, que sería ahora Joule por kilogramo, grado Celsius o Kelvin. Yo lo dejo en grado Celsius porque es la unidad en la que yo estoy buscando, ¿no? La temperatura final. Y esto ya la voy a meter acá. Pero la voy a meter ahí. Prepárate, mira. La gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo dejo ahí nada más. La altura, 20. Y el calor específico, 125,4. Ahora sí, por favor, ¿cuánto sería el delta de T? Por favor. Vamos, opéralo. Va a salir pequeño, no te asustes, va a salir pequeño. Perdón. Son 2 metros, ¿no? No es 20 metros. 2 metros. Emoción. Son 2 metros. Ya, opéralo. ¿Cuándo sale? 0.15. 0,15 grados Celsius. Y si el cambio de temperatura es 0,15, ¿cuál será entonces la temperatura final que adquirirán esos bloques que inicialmente se encontraban a 20 grados Celsius? 20,15. Y esa será la respuesta a esta pregunta. Fácil, carnal. Y así como esto, también hay preguntas de las balas que vienen con una gran velocidad, impactan, se incrustan en un bloque y calientan al bloque. Es igualito. Es nada más agarrar, igualar energías mecánicas, ya sea cinética, gravitatoria, lo que te den, o a veces trabajo incluso, con el calor que absorbe en este caso la sustancia. Porque la idea es esa, ¿no? Aquí en calorimetría es calores absorbidos y todo eso. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 8. ¿Ya? Pregunta 8. Le dice la pregunta 8. Un reloj de péndulo está hecho de latón. Esto de los relojes también es conocida zona. Y tiene una longitud tal que a 20 grados Celsius su periodo de oscilación es 1 segundo. Mira. Su periodo de oscilación es 1 segundo. Él está oscilando a 20 grados Celsius y su periodo de oscilación, vamos a llamarle T sub 0, es 1 segundo. Su periodo de oscilación es ida y vuelta, ¿no? 1, 1, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego dice lo siguiente, escúchame. Alfa de latón. Te dan el coeficiente de dilatación lineal. El alfa es para dilatación lineal. Ahí ha aparecido como una A, pero es alfa, ya, carnal. Alfa de latón. Ya. Calcula aproximadamente en cuánto se atrasa en segundos este reloj en un día, si el ambiente donde se encuentra se mantiene a 30 grados Celsius. ¿Qué, Pedro? ¿Cómo que se atrasa? Hay gente que le habla de atraso y se asusta. No te preocupes, esto es fácil, mira. Cuando tú calientas, esta longitud crece, compadre. Ya no es la misma, es un L final. ¿Y quién no sabe calcular el L final con dilatación térmica? ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Longitud inicial y va acá un paréntesis, 1 más alfa delta de T. Hey, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? La longitud crece, compadre. Crece por este factor. Es 1 más este otro pedacito.
Pero son 10 un poco. Así sea un poquito. Crece. ¿El alfa cuánto vale? El alfa vale 2 por 10 a la menos 5. Claro, 2 por 10 a la menos 5 multiplicado por 10 grados Celsius que ha cambiado, claro, es 2 por 10 a la menos 4, 0,0002. Tú dirás, mucha, no es nada, no, pero lo sientes. ¿Ya? El péndulo del reloj al final del día lo va a sentir que hay un atraso. Oye, si es más grande, si es más largo, un cable más largo oscila más lento. O sea, su frecuencia, la cantidad de oscilaciones que da por cada segundo es diferente, mira. Cuando el cable de un cierto tamaño, ve. Pero si es más chiquito, mira, si es más chiquito. No me voy a mover, a ver. Es más rapidito. ¿Te das cuenta o no? Más pequeñito es mucho más rápido, ¿no? En cambio, cuando es más largo, mira. Se va, sí se viene. Con una longitud más grande, demora más en oscilar. O sea, no oscila al mismo ritmo que él. Él de repente hace 2 oscilaciones y ya recién está haciendo 1,5 o 1,3 de repente, ¿no? Él va contabilizando una mayor cantidad y él va contabilizando menos segundos que van pasando. ¿Ya? Bueno, aquí en este problema tendrá pues él un periodo distinto a este, un periodo diferente, a no ser el mismo periodo, ¿no? Pero este periodo y este periodo deben estar ligados de algún modo. Permítame usted borrar, por favor, un segundo, ya sé que vale un segundo, y poner la ecuación del periodo. ¿Te acuerdas cómo es el periodo? 2pi, ¿qué cosa? ¿Raíz de quién, ah? 2pi, ¿raíz de quién? De L sobre G. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ya se olvidaron el periodo de un péndulo simple? Chicos. Sí, está bien. Ya, listo. Y lo de acá también. 2pi raíz cuadrada de L final sobre la gravedad. Aquí ya tienes que ser hábil. Tú metes esto acá. Es un poquito de álgebra nomás. 2pi raíz de L sub 0 por 1 más alfa delta de t sobre G. Ya la viste, ¿no? Ya la viste. Ey, este es t sub 0. Y adentro te va a quedar esto, 1 más alfa delta de t. ¿Todos de acuerdo o no? Habla, ¿sí? Te va a quedar eso. O sea, este es un segundo, y esto es un segundo por toda esta expresión que está acá. Él va a demorarse más, oscilar, más. Entonces, como te conté, ¿no? Cuando él después al final del día va a hacer una cierta cantidad de oscilaciones y él no va a hacer la misma cantidad de oscilaciones. Él va a registrar otro, ¿no? Dice así, ¿cuánto se atrasa en un día? Nada más, ¿cuánto se atrasa en un día? ¿Cómo lo haría yo? Yo tengo un reloj que no le afecta la temperatura, un reloj que forma como una especie de patrón, de juez. Él ha contabilizado al día, ha contabilizado esta cantidad de segundos. 24 por 3600. ¿Entiendes? Esta es la cantidad de segundos que ha pasado en el día. Con un reloj, digamos, que no se altera por el cambio de temperatura. Es un reloj, digamos, que es el patrón, como te digo, que actúa como una especie de juez, ¿no? O sea, ya sabes que ha pasado esta cantidad de segundos. ¿Para ti cuántos segundos ha pasado? Le pregunté. Bueno, yo he dado tantas oscilaciones. Como él se demoraba un segundo, la cantidad de oscilaciones que él ha dado resulta de dividir esto entre el tiempo que demora en dar una oscilación. Es 1. Ah, ya. Entonces, esta es la cantidad de oscilaciones que dio y es lo que él registró como los segundos que han pasado. Él contabiliza, él no está contabilizando tiempo, está contabilizando nomás idas y vueltas. Dice, mira, ve, han pasado 4 idas y vueltas, y lo contabiliza como 4 segundos. Como él está en una temperatura correcta, la cual ha sido, digamos, calibrada, él marca igual. Pero él ya no, ya ha pasado esta cantidad de segundos. En la realidad ha pasado esta cantidad de segundos. Eso ha pasado en la realidad. Eso es lo que ha pasado. Y le preguntas a él, oye, ¿usted cuántas oscilaciones ha dado? Como él ha demorado otro tiempo, un t final, para saber cuántas oscilaciones dio, hay que dividir esto entre este t final. Entre este t final, que es un segundo, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más alfa delta de t. Entonces, cuando él haga la operación, te dice, mira, di tantas oscilaciones.
Y él lo va a contabilizar esa como la cantidad de segundos que él ha dado, porque su periodo de él era un segundo. Ya está, ya. Simplemente hay que dividirlo y operarlo. Opero esta es la cantidad de segundos que para él pasaron. Esta es la cantidad de segundos que para él pasaron. Por favor, ¿puedes superar 24 por 3600? Opéralo, repito, nada más. Eso lo hace tu calculadora, no te hagas bolas. A ver. ¿Puedes superarlo? Chicos, 86,400. 86,400, ¿así? ¿Sí? Sí. 8, Entre 6, segundos. 400. Entre segundos. No, digo 86,400, ¿seguro? Sí, Sí. profesor. Acá, ya, chévere. Ok. Ya. El otro, este mismo valor que te acaba de salir, divídelo entre la raíz cuadrada de 1 por alto más. Esto es facilito, porque esta es la raíz cuadrada de 1,0002, ¿no? Algo así, ¿no? 1,3 ceros y un 2. Porque este es 10 a la menos 5, por 10 a la menos 4. Claro, 1,3 ceros y 2. Entre la raíz de eso. ¿Cuánto te va a salir? Dime. 86, 39. 1,349. 349, ya. Mira, a él le preguntas, oye, ¿cuántas sesiones te dio? Él debe decir, di 86, 4. Claro, esa es la cantidad de sesiones que le ha dado en ese tiempo. Y a él que se ha demorado ese tiempo, esta es la cantidad de sesiones que le ha dado. Él lo registra como si fuera la cantidad de segundos que ha pasado. Porque él se demoraba un segundo por cada oscilación. Y él, pensando que sigue siendo un segundo, lo registra también como la cantidad de segundos. Por eso es que él sufre un atraso. La pregunta es, ¿cuál será el atraso que sufre? ¿Puedes deducir de ahí cuál es el atraso? ¿Qué tienes que hacer con estos dos? Con esos valores, ¿qué tienes que hacer? Restar. 8,651. Ya, mira, esa es la cantidad de atraso en segundos que sale. ¿Cuál marcaría de los que están ahí? 8,64. Ya, esta es una forma. ¿Sabes cuál es la otra manera de hacerlo? La otra manera de hacerlo es la siguiente. Algunas personas también lo trabajan así. Dicen, oye, ¿el periodo acá cuánto vale? Un segundo. Ya, bacán, el periodo es un segundo. ¿Y el periodo acá cuánto vale? Lo calcula el periodo acá al final. Y este periodo es lo que me quedó acá. 1 por todo esto. 1 por la raíz de 1,0002, ¿no? ¿Esto de qué es esto? Pues, ¿no? 2 por 10 a la menos 5 por 10, que es la variación. 10 a la menos 4, 0,004. Por favor, ¿puedes operarme esto? Opérame. ¿Cuánto sale? 1,000999. 999, ¿qué más? ¿Así dice? Sí. Ya, listo. Entonces tú lo restas. 0,00099999. Lo que te dé tu calculadora, Entonces tú sabes que él como que se va adelantando, ¿no? Corre el reloj más rápido. Pareciera, ¿no? Pero no, él en realidad se está atrasando porque él tiene que pasar esta cantidad adicional para que complete recién una Son 4 oscilación. ceros, profe. ¿4 ceros son? ¿Sí? Ya. Pareciera que él corre más rápido, pero no, él se demora más. Entonces, él tiene que pasar 0,000999 más para completar la oscilación. Entonces, este es el tiempo que él se queda atrás y el otro ya pasó ya. Este llegó en un segundo en su oscilación completa y él todavía le falta esto para llegar. Entonces, esto es lo que él se está atrasando en realidad. Por cada vez que él da una oscilación. Pero ¿cuántas oscilaciones va a dar él? En un día. Pues si su oscilación es un segundo, ¿cuántas oscilaciones va a dar? Pues la cantidad de oscilaciones en un día que dará será simplemente 24 por 3600. 24 horas por 3600 segundos. Y esto multiplicado por lo que él se está trazando con respecto al otro. 0,000999 y todo lo que está haciendo tu calculadora. Opéralo, por favor. ¿Cuánto sale eso? ¿Puedes ayudarme? 8,64. ¿Qué más? Ahí nomás, 8,64. ¿Qué más? ¿Exacto? Bueno, sale 8,631. 63, 1. 1. Ya, listo, por ahí está. Ya, con eso lo puedes más o menos fijar. Pero entonces no sale como que exacto. Bueno, no sé cómo lo habrán sacado ellos. Pero si yo hubiera tenido que hacer esta pregunta, yo lo hubiera hecho de otro modo. ¿Okay? Yo en particular lo hubiera hecho de otro modo. ¿Cómo lo hubieras hecho, Pedro? Bueno, hay una manera de hacerlo que se llama por derivación logarítmica. Pero quiero ver si ustedes saben derivar o no. Si no, no lo voy a enseñarme. ¿Para qué lo voy a enseñar?
A ver, x cubo, ¿cómo sería su derivada? Si que quiera derivar respecto al x. 3x cuadrado. 3x cuadrado. Genial, 3x cuadrado. De x a la menos 2, ¿cómo sería? Baja el menos 2. Menos 2x elevado a la cuánto. Menos 3. Excelente, ya. Del seno de x su derivada es coseno, ¿te acuerdas, no? Eso lo hemos Sí. hecho cuando vimos armónico. Del coseno, menos Menos seno. seno. Ya. Y pero del logaritmo neperiano de x, su derivada, ¿alguien sabe? Y si no sabe, yo te lo digo. Tabla de derivadas nomás. 1 entre x. 1 entre x. Esa es la derivada. Cuando tú quieres diferenciar algo, solamente le colocas d de x. Te dicen, oye, derívame x cubo. 3x cuadrado. Diferéncialo, le pones d de x. En forma práctica. Eso no es así en realidad, es mucho más complejo. Un matemático que me está viendo ahorita de repente debe estar renegando. ¿Qué onda que le enseñaba? Pero no importa, tú hazlo así nomás, ¿ya? Esto se llama diferenciar. Es como que le derivas y le pones d de x, ¿ya? A ver, diferénciame esto. X al cuadrado. ¿Cómo sería? Derívalo 2x de x. d de x. Nada más, exacto. A ver, diferénciame seno de x. Coseno de x de x. Seno de x derivada. Ajá. Y diferénciame logaritmo neperiano de x. 1 sobre x. De x. O d de x sobre x. Ajá, excelente. Ya lo tienes ya. Y ahora te voy a comentar. Mira, lo que yo haría acá es lo siguiente. Tú mira nomás, y ahí poco a poco te voy a explicar. El periodo es así. Es 2pi raíz de L entre G. Yo le tomo logaritmo neperiano a ambos lados. Pedro, pero le tomo logaritmo. Logaritmo neperiano de 2pi. Y con lo que hemos dicho hace un rato, yo sé que no te vas a confundir. Más logaritmo neperiano de la raíz de L menos el logaritmo neperiano de la raíz de G. Hey, ¿estás acá? ¿Me sigues? Hey, ¿estás Sí. acá conmigo o no? Sí, ¿Seguro? Sí, ¿Sabes sí. por qué es esto así, no? ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, Ya, normal. pero L a la raíz es L elevado a la 1 medio. Ese 1 medio lo puedo poner así. Espero que no te rayes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, Está bien, profe. lo voy Está a bien. poner. Ya, listo. En el problema, lo que varía es la longitud. La gravedad no cambia, el pi no cambia, y eso hace que varíe mi periodo. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a diferenciar. No te pido que lo derives, diferéncialo. A ver, diferéncialo de acá. Ya sabes cómo se diferencia. A ver, ¿cómo lo harías? 1 sobre 1 sobre 1 t. sobre t. Por ddt. Entonces quedaría ddt D sobre de t. x sobre t. Aquí, ¿cuánto quedaría de diferenciación? 0, porque este es constante. Constante, pues la derivada a 0, ¿te acuerdas o no? Esto no cambia. No, lo de acá tampoco cambia. Así que queda este nada más. ¿Cómo quedaría aquí? D L sobre L. D de L sobre L. Pero se van las T y se van las D y se van las D. Eres capaz. No hagas eso. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí te cuento. El D de T en realidad es una variación de T. Chiquita, pero es una variación. Entonces, dentro de las aproximaciones que hacemos, como son bien pequeñas, yo puedo aproximar y decir, ¿no sabes qué, compadre? Es más o menos esto, pues, por ahí. O sea, en vez de dt le coloco delta de L entre L. Y ya está, ya. ¿Y quién no sabe cómo es el delta de L? Aquí está cambiando el L, sí. Pero el cambio es esto. ¿Te acuerdas? El cambio es longitud inicial, alfa por delta de t. Ese es el cambio. No esto, ¿ah? Todo esto es la longitud final. Longitud inicial más L. L por L es la variación. Entre L. ¿Me sigues? Variación del L. Variación Sí, sí. del L. Sí, profe. Y esto de acá sería lo que cambia el tiempo, el cambio, el retraso que hubo entre t. Y esto se elimina con esto. Y si quiero saber cuál fue el retraso, simplemente digo que es un medio de alfa por delta de t. Este delta de t no lo confundas con este t que está acá. Este delta de t es la temperatura. Así lo voy a colocar, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Para no confundirnos. Porque este es el cambio de temperatura. Ten cuidado con eliminar. Este es tiempo, este es temperatura. Este es periodo, ¿no? Y esto multiplicado por t. ¿Quién es esto? Esto, Pedro, esto de acá vale 2 por 10 a la menos 5. Esto vale 10. Y este es el tiempo total en el cual yo quiero calcular ese cambio. Y el tiempo total es 24 por 3600.
¿Serías tan amable de operarme eso? A ver, opérame eso. 12 va con 2, ya te de... 8.64. ¿Cómo? 8.64. 8.64. No, con todos los decimales que te hayan salido, para que veas que más o menos se aproxime. Entero. ¿O te ha salido Entero, así? profe. Sí. Nada más. Ya, ahí está la respuesta. 8,64 segundos. O sea, es un poco más preciso. Pero yo diría que esta es la fricción, ¿no? La que está acá. Y ahí está la aproximación que están haciendo. Ah, otra cosa. A veces te dicen, el péndulo se lleva a una cierta altura, ¿no? Y cambia la gravedad. Yo también lo hago así. Veo cuánto cambia la gravedad y ya lo juego aquí, ¿no? Ahora el G sería este, ¿no? El G sería el de... Y él ya sería constante. Y cuando lo diferencia hago lo de acá, con G nada más. Pero va a salir menos, no importa. El menos implica que porque la gravedad va creciendo, el otro va disminuyendo. Nada más eso significa el menos. ¿Ya? Pregunta 8. No, 8 no, 18 ya lo hicimos, ¿no? La 9 sería, ¿no? Y dice así. Un recipiente hermético cilíndrico lleno de argón tiene un pistón que puede moverse libremente cuando se varía la temperatura. Quiere decir que el volumen se puede modificar a voluntad, ¿no? Pero ojo, no a voluntad. Manteniendo una presión de una atmósfera. Allá. Ya tengo un recipiente. Tiene su émbolo ahí. ¿No? Y ahora esto de acá se puede modificar su volumen, ¿no? Ya, pero siempre se mantiene a una presión constante de una atmósfera, dice. En todo momento su presión vale una atmósfera. Y abajo dice una atmósfera 10 a la 5 Pascal, por si acaso, porque tenemos que trabajar en Pascal. Se midieron valores del volumen del gas para diferentes temperaturas y los resultados se muestran en la gráfica. A partir de estos datos experimentales, estime el número de moles de argón en el cilindro. Oye, si acá permanece constante la presión, y estos puntos que están aquí son puntos que verifican cualquier estado del gas, ¿por qué voy a estar rayándome? Chaco un punto nomás. Pedro, pero pavo igual a ratón. Eso se cumple en cualquier estado. Pedro, pero aquí la gráfica es volumen-temperatura. ¿Y cuál es el problema? El hecho de que salga una recta nos está indicando que la razón volumen-temperatura, temperatura-volumen es una constante, lo cual da a entender de que la presión permanece constante. ¿Ve? ¿Ve? Constante, él siendo constante, volumen versus temperatura, obviamente va a ser una dependencia lineal. Pero entonces me está diciendo que puedo chapar cualquier punto. Mira, te dicen estime, así que puedes coger cualquier punto que tú quieras. Tú no te hagas bolas, ¿ya? Si estuviéramos en un problema, por ejemplo, de laboratorio, ahí la ideal sería tomar la pendiente, por ejemplo. Pero aquí no, porque no hacemos pregunta de laboratorio en el examen de admisión. Entonces aquí, lo único que hacemos es chapar cualquiera de los puntos que están ahí. Un punto, obviamente, que esté nítido, ¿no? Que esté, digamos, que se note bien sus valores que se noten correctamente. Yo veo uno, a ver, dime tú, si estoy en lo correcto o no. Veo 10 acá, ¿sí? Y veo acá 0,48, que están bien conocidos, digamos, bien determinados ahí en ese lugar. ¿Sí? A ver, oye, ¿estás ahí? ¿Lo ves tu gráfica? Sí, profe. 0,48 y 10, ¿o no? Habla. ¿Sí? Sí, ¿Ya? profe, Y sí. juego con ese punto. Pedro, pero juego con ese punto, no te hago bolas, bien. Presión, una atmósfera, 10 a la 5 Pascal. Volumen, 0,48. Ey, Pedro, pero 0,48. Cálmate, 0,48, Pedro. Oye, no te olvides, mira acá. Mira, ¿qué dice? Litros. Un litro, Pedro, 10 a la menos, 3 metros cúbicos. Exacto, porque tienes que trabajar en el sistema internacional. No me vayas a meter cosas en litros, presiones en atmósfera. Pedro, pero en química es otro chiste, es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el chiste es diferente, aquí en física. Ten mucho cuidado. Aquí el chiste es distinto. Acá tenemos que hacerlo todo en el sistema internacional. En química sí, ahí trabajan la presión, creo, en atmósferas, ¿no? Volumen en litros, porque el R se da en otras unidades. Creo que 0,082, una cosa así, ¿no? Aquí el R vale 8,31 Joule por mol Kelvin, toda unidad del sistema internacional. El N me va a salir en mol, Kelvin, no se te ocurra meterlo a L en grados Celsius. Pedro, 10 grados Celsius, dice acá. Ahora sí,
más 273. ¿Cuánto quedaría? 283. Por favor, despéjame el valor de n. ¿Serías tan amable de despejarme el valor de n de ahí? Este fue examen. 0.02. ¿Ah? 0.02. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Así nomás? 0.4. Ya. Pensé que era 9, de repente 5,3 moles. ¿Viste? Pedro, y si hubiera elegido otro punto, elige otro punto. A ver, otro punto que esté ahí nítido, pero que se note, ¿no? O sea, que se vea. A nítido me refiero a que se note bien claro cuáles son sus valores que le corresponden a ese punto, ¿no? O sea, que no esté por la mitad de los ejes, de esas líneas y todo lo demás. A ver, otro que se vea bien. 0.58. ¿Cuál sería? Ya, 0,58 me parece bien. ¿Y aquí cuánto es? 70. 70. Ya, mira, hagámoslo con estos valores, ¿ya? Para que tú no te des cuenta, a ver, no, Pedro, a ver, quiero probar con esto. Ya, está bien, prueba con eso. 10 a la 5, igual que acá. Volumen es 0,58, Pedro, no creo que salga. Pero hagámoslo, pues, ¿ya? Por 10 a la menos 3, 8,31, n, y la temperatura, oye, ¿verdad? No es más grande, ¿no? Hagámoslo. 70 más 273. ¿Cuánto es 70 más 273? A ver, ayúdame. 70 más 273. Chicos, 70 más 273. 343. 3.43. 3. 43. 3.43. Ya, por favor, a ver, opéralo. ¿Cuánto sale el ND? 0.020. 0.020. ¿Ya? Pero creo que no te creo. Voy a probar con todos. Pruébalo, prueba con el de acá, con el de acá. Examen de admisión a uña. ¿Ya? Pero lo correcto en realidad sería tomar la pendiente, ¿no? El cambio de volumen entre el cambio de temperatura sacado de acá, ¿no? Con la pendiente sale exacto. Claro, con la pendiente va a salir exacto. Pero a lo que yo voy es que como te piden estimados, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Ya? Listo. Ahora, entonces, voy al hecho del ser al 10. Pues te digo, ¿no? Lo correcto sería hacerlo con la pendiente. Pero aquí lo puedes hacer así, nomás no te hagas bolas, ¿no? Además, mira que, ¿no? Está por ahí, ¿no? Es casi una recta. La 10. Y sería la tangente de pi y saldría también rápido, más 2 diferencias. Claro, 2 diferencias nada más, mucho más rápido. Pero yo voy al hecho de que qué pasaría si te encuentras realmente con esta pregunta acá, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pero imagínate a alguien que no tenga ni idea todavía de cómo hacerlo. ¿Ves un punto? Ya, chapas para ese punto, ¿ok? Esta es la presión, este es el volumen. Me muestran acá una isoterma, parece, que vale 100 Kelvin. Acá hay otra isoterma que vale 300 Kelvin. Este es un punto 1. Este es un punto 2. Y luego acá hay una adiabata o adiabata, como quieras llamarlo. De acá hasta acá. Hasta el punto 3. Espérate, no me ha salido tan bonito, ¿no? Acá debería ser vertical, ¿no? Para al eje de la presión, ¿ya? Disculpe un poco, no se me ha extraviado la regla, de verdad no la encuentro por ningún lado. Esa mano. Ajá. O sea, conchudo, tú estás en toda la edad. A ver, aquí tenemos 1, 2. ¿Ya? Así. Este es 1, este sea 2 y este sea 3. Ya está, compadre. Y nos dicen lo siguiente. Considere 0,4 moles de un gas diatómico. Diatómico. Que realice el proceso 1, 2, 3. 1, 2, 3. La cantidad de calor total suministrado al llevar al gas del estado 1 al estado 3. ¿Cómo será el calor total?
Pedro, fácil, el calor de 1 a 2, más el calor de 2 a 3. Pero ¿sabes qué? De 2 a 3 es una adiabata. No hay transferencia de calor, ni hacia el sistema, ni del sistema hacia afuera. ¿Se acuerdan de eso o no? Ahora faltaría el calor transferido en el proceso de 1 a 2. Pero de 1 a 2 el calor se calcula como trabajo más variación de energía interna. Pero no hay trabajo, pues. De 1 a 2 no hay trabajo, porque no hay área bajo la curva. Entonces el cambio solo es el cambio de energía interna. Esto es equivalente al cambio de energía interna de 1 a 2. Y el cambio de energía interna para cualquier proceso se procede de este modo. CB N delta dt. CB es el calor específico molar, si de modo capacidad calorífica molar a volumen constante, multiplicado por el número de moles y por el cambio de temperatura que él ha experimentado. Ahora el problema será, ¿recuerda usted los valores del CB y el CP para un gas diatómico? ¿Se acuerda o no se acuerda? Yo sé que sí. A ver, ¿cómo sería el CB para un gas diatómico? Sí se acuerdan, ¿no? No me digan que ya se olvidaron. 5 sobre... Sí, dale. Lo voy a dejar acá por si acaso, pero sí, dale. ¿Cuánto sería? Se ve 3 medios. Ya. 5 de medios diatómico, creo. A ver. Monoatómico. 5 medios Ya se de... le cae. Sí, de 5 5 medios. medios creo que de RP. Está bien, 5 medios, claro que sí. Diatómico. Ya. El CB y el CP. Ya. El CB. 3 medios. R. 3 medios. R es la constante universal de los gases, 8,31. 5 medios. Sí, no, 3 medios. 5 medios. Recuerden que la resta siempre te tiene que dar R. No sé, o sea, el más R te da la calculadora. El es igual que 5 medios. 5 medios. 17 17 medios. La mayoría, cuando hemos sido alumnos en la pre, le hemos tenido que aprender de repente rellenando el cuadrito, acordando. No importa cómo lo hagas, la cosa es que te acuerdes. Ya, entonces acá vale 5 medios. 5 medios de R por N y por el delta de T. Y ya está. Pero ya está. Eso no más tenemos que hacer. Ahora tenemos que operar. Ayúdame, por favor. 5 medios de 8,31 por 0,4 y por el cambio de temperatura de 100 a 300, porque mira, vale 200 Kelvin. Ya, carnal, por favor, es todo tuyo. Opéralo, vamos. ¿Cuánto va a quedar? 1662. 1600. 62. ¿Así sale? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, este es el calor total que se le subió al gas en ese proceso. Claro, solamente en el tramo de 1 a 2, el otro, pues tú sabes, no hubo, ¿no? Transferencia de calor. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar.